Capítulo 22. Hubo solo unas pocas horas preciosas durante el día en las que el sol brillaba a través del dosel hacia el claro de Naruto. Se había vuelto muy bueno en las estimaciones de tiempo basadas en el sol para poder estar allí cuando el calor y la luz se derramaran sobre el suelo del bosque, para poder acostarse y tomar el sol, dejar que lo calentara hasta el fondo. Fue lo más cerca que estuvo de la calma y la felicidad reales, las emociones y los problemas se redujeron a la nada, lo que le permitió saborear el simple placer de tomar una siesta al sol. Escuchó los sonidos del bosque, sintió la ligera brisa rozar su piel, alborotar su rebelde cabello, y se sintió parte de ese mundo, como si perteneciera a este pequeño lugar de paz y luz solar. Rara vez se quedaba dormido correctamente, pero podía quedarse dormido, la mente divagando en un ensueño informe. Probablemente fue el más desprotegido que jamás estuvo. Escuchamos que nos estabas buscando. Naruto chilló. En un segundo estaba de pie, con el kunai en la mano y la cabeza nadando, con náuseas por el repentino cambio de mentalidad. Miró a su alrededor, tratando de detectar la amenaza, preguntándose cómo pudo haber pasado por alto a alguien que se le acercaba sigilosamente de esa manera. Ahí, humano. Sus ojos se desviaron hacia un lado, hacia la gran roca que ocultaba el claro de los senderos del bosque más cercanos. Parpadeó estúpidamente, como si fuera a alterar este extraño espectáculo. No fue así. Allí, en la roca, estaban sentados dos zorros. Sin embargo, no sentados como se sientan los zorros, sino como lo haría un humano, con las piernas colgando del borde. Uno era más pequeño y de un tono más claro de naranja, más joven tal vez, pateando sus piernas sin prestar mucha atención a lo que estaba sucediendo. El otro estaba casi rojo y miraba fijamente a Naruto. Ambos llevaban un kimono de colores. ¡Hola! El mayor, presumiblemente, saltó de la roca para pararse justo encima de Naruto todavía sentado en el césped. El zorro habría llegado hasta su cintura si hubiera estado de pie, pero así estaban casi al nivel de los ojos. ¿Qué puede dar?, preguntó el zorro sin preámbulos. ¿Qué? ¿Qué puede dar? ¿A cambio de un contrato? A Naruto le pareció que tendría que arreglar su mierda muy rápido si no quería arruinar ese encuentro. Más tarde se asustaría. No lo sé. ¿Puedo hornear? El zorro mayor no se perdió la confusión en su voz, pero el más joven sí, corrió hacia ellos con un chillido emocionado y prácticamente empujó a su compañero fuera del camino. ¿De verdad? ¿Hornear qué? ¿Puedes hacer mochi? Akito. El joven zorro hizo un puchero ante la reprimenda mientras el otro gruñía, disgustado. Te llevé conmigo porque prometiste quedarte. Pero él puede hornear. Es un buen trato. No, no es. Sí lo es. Naruto consideró brevemente volver a dormir y dejar que este extraño sueño siguiera su curso. En cambio, eligió saltar. Puedo hornear mochi. Como era de esperar, hizo que el zorro más joven chillara de alegría y que el mayor hiciera una mueca. Eso no será necesario, de verdad. ¿Quién eres tú? Todos se dieron cuenta al mismo tiempo de que esa era la pregunta importante con la que deberían haber liderado. Lo siento, estamos haciendo esto de la manera incorrecta. Es tu culpa, Akito. Me distrajiste. ¿Eh? No es mi culpa. Le diré a mamá que dijiste eso. Y le diré que desobedeciste. Naruto soltando una carcajada interrumpió el intercambio. No pudo evitarlo, esto era tan absurdo y tan mundano al mismo tiempo, no había nada que hacer más que reír. De todos modos, respondió el encargado con una tos de vergüenza. Soy Akira del Monte Inari, y le dio un golpecito en la cabeza del otro zorro, es mi hermano pequeño Akito, que nunca volverá a salir conmigo en una misión. Eres el más malo, Akira. ¿Y qué quieres de mí? Akira le lanzó una mirada de incredulidad y realmente, Naruto nunca hubiera pensado que los zorros pudieran ser tan expresivos. Es más como lo que quieres de nosotros. Llamaste, ¿verdad? Los mensajeros de la princesa Katsuyu nos dijeron que querías contratarnos. ¿Princesa, quién? Katsuyu. ¿La gran babosa? Naruto pensó que solo vería a Tsunade hablar de babosas con tanta seriedad y reverencia, pero aparentemente se estaba olvidando de los zorros parlantes. Eso significaba que Tsunade le había pedido la convocatoria para hacer campaña en su nombre. Dijo que era difícil conseguir un contrato sin conocer primero a otros contratistas. Tenía el sello y el jutsu correcto, pero si una criatura no quería venir, no lo haría. Por lo general, no contratamos con humanos, dijo el zorro con cierto desdén en su voz, pero los zorros y los otros animales por aquí hablan con cariño de ti, así que me enviaron para ver de qué se trataba. Bueno.
Sin duda, esto era lo más extraño que le había pasado. Akira parecía un poco nervioso bajo su aire de superioridad, lo que hizo que Naruto se sintiera un poco más cómodo. Tal vez no solo fue incómodo para él. Entonces, ¿qué puede dar? Naruto no estaba más cerca de tener una respuesta a esa pregunta. No tengo idea. ¿Qué puedo dar? Yo no lo sé. Es la primera vez que estoy negociando un contrato yo mismo. Pensé que no habías hecho contratos. Dije que no lo hicimos con los humanos. Hay muchas otras criaturas que requieren nuestros servicios. Genial, no lo sé entonces, ¿qué quieres? Sacó completamente al zorro de su juego por algunas razones. Akito se rió, empujando a su hermano con el codo, quien fingió toser para recuperar la compostura. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Es para ti, ¿verdad? ¿Quieres contratar conmigo? No es eso por lo que estás aquí. Naruto tenía la sensación de que no estaban hablando de lo mismo en absoluto. Por otra parte, en lo que a él respectaba, no sabía de qué estaban hablando en absoluto. No tenía idea de cómo se suponía que debía funcionar. ¿No quieres a alguien? ¿Por qué quieres convocarnos de todos modos? Akira preguntó, irritado por su propia confusión. Naruto se encogió de hombros. No lo sé. Parece genial. Oh, lo sé. Exclamó, recordando algo que Tsunade había dicho. Podría darte chakra. Akira se burló. Dudo que un humano pueda tener alguna cantidad de chakra que nos pueda contentar. Bueno, yo también tengo chakra no humano. El zorro frunció el ceño. No estamos interesados en el veneno de 9 colas. ¿No es él como uno de ustedes? Las bestias con cola no son animales. Puede parecer un zorro, pero no es como nosotros. Bien. Entonces mi propio chakra. Pruébame. Su estúpida cantidad de chakra que le había causado tantos problemas en la escuela tenía que valer algo. La herencia de su clan, había dicho Tsunade. Naruto no quería pensar en eso. ¿De qué servía un clan, si todos estaban muertos? ¿Era verdad siquiera? El nombre se le pudo haber dado al azar. No quería pensar en eso y no lo haría. Akira parecía escéptico, pero consideró que la determinación de Naruto era lo suficientemente buena, ya que dio un paso adelante y extendió sus 2 patas, bajo la curiosidad de Akito. Naruto le dio las manos. Se imaginó que eso era lo que sentían aquellos que caían presa de su extenso sello de vacío de chakra. El sello no lo afectó mucho, así que seguramente cualquiera con reserva regular habría sido enviado de rodillas por Akira absorbiendo chakra de esta manera. Naruto se sintió debilitado, pero estaba lejos de estar agotado cuando el zorro soltó sus manos, luciendo a regañadientes impresionado. Tal vez podría funcionar, murmuró, un poco reacio. ¿Seguirías protegiendo a los zorros? Los humanos necesitan estar controlados por aquí. Curso. De todos modos, ya estaba haciendo eso. ¿Qué piensas, Akito? Akira le preguntó a su hermano. El joven zorro se retorció ante la atención repentina, pero recuperó su comportamiento brillante lo suficientemente pronto. Me gusta él. Su chakra también sabe bien. Seguro que sí. Akira le lanzó a Naruto una mirada larga y calculadora. Sus ojos eran completamente negros y su rostro inmóvil, era difícil saber lo que estaba pensando. Volveremos, dijo solemnemente. En una bocanada de humo, ambos se habían ido. Está bien, respondió Naruto al aire vacío, antes de volver a caer inmediatamente, con la intención de reanudar su siesta y ver si esto tenía más sentido cuando se despertara. Al comienzo de su primera lección, Hayate había dicho por ahora haremos ejercicios que no tendrán sentido para ti y probablemente te aburrirán hasta la muerte, y una vez que entiendas cómo pueden ayudarte realmente, tendrás algún progreso en su formación. Los ejercicios en cuestión eran principalmente de respiración, o cosas sobre el equilibrio y el fortalecimiento muscular. Sakura había encontrado el comentario extraño y un poco insultante, porque no era tonta, podía inferir por qué era importante tener un buen equilibrio y una respiración centrada para hacerlo bien con una espada. Aunque lo consiguió ahora. Realmente lo entendí. Mientras ella y Hayate se rodeaban, espada en mano y listos para atacar, pudo sentir el cambio que había ocurrido dentro de ella gracias a sus consejos y su estricto programa de entrenamiento. La conciencia que tenía de su propio cuerpo, de cada músculo, del peso de la espada en su mano, y de lo abierta que estaba a su entorno también, a su oponente, sintonizada pero no distraída por él, todo. Cosas que ella había desarrollado solo en un nivel muy básico en la academia, todas ligadas ahora a la práctica de Kenjutsu. Ninguna de las artes ninja se podía elegir fácilmente, simplemente para probarla. Era una cuestión de sentimientos, de afinidades.
Ayate podría ser un apasionado de este tema, algo de lo que su amigo Yugao nunca dejaba de molestarlo. Tal vez ella era su novia, Sakura no estaba segura, no fueron muy demostrativos, y no es como si ella simplemente preguntara. Yugao era intimidante, más que Ayate en sus ojos. Emitía poderosas vibraciones de fuerza controlada y eficiencia mortal, era hermosa y distante. Sakura siempre tartamudeaba a su alrededor. Ella no estaba aquí ahora, lo que probablemente fue algo bueno para la concentración de Sakura mientras se preparaba para su lucha contra Ayate. Hoy no hay movimiento de práctica, no hay ejercicios. Sus espadas eran reales y él no se contendría. Su espada, se la habían prestado. Era más largo y pesado que un tento estándar, pero aún no era largo ni lo suficientemente pesado para su gusto. Ayate se echó a reír cuando se lo contó, y dijo que verían la espada hecha a medida cuando ella pudiera sostenerse contra él durante más de unos segundos. Lo que estaba decidida a hacer hoy. Siguieron observando por un rato, el tiempo para entrar en el estado de ánimo adecuado, para catalogar el terreno y los obstáculos a su alrededor, cosas a tener en cuenta o que podrían ser útiles después. Ella ansiaba dar el primer paso, pero él había repetido lo suficiente que mientras ella no estuviera segura de tener el conjunto de habilidades superiores, siempre era mejor dejarlos venir. La había formado en defensa más que en ataque. El objetivo es sobrevivir contra un oponente fuerte, no vencer a uno débil. Aunque se habían centrado más en movimientos ofensivos desde su inscripción en el examen Chunin, ella no bloqueó su primer golpe de frente, sino que desvió la hoja. Esquiva siempre que puedas, especialmente si no tienes la ventaja física. Había estado poniendo músculos, pero aún así sus huesos temblaron cuando detuvo un golpe con su espada. Ella se dejó caer al suelo para desestabilizarlo y tratar de romper su guardia. Ser pequeño es una ventaja aquí. Era demasiado rápido, por supuesto, y saltó hacia atrás para evitar su espada, aunque fue lo suficientemente larga como para que casi lo golpeara. Eso es lo que le gustaba de él. Cuanto más largo era, mayor era la distancia que podía mantener entre ella y su oponente, o romper para alcanzarlos. Cuando seas lo suficientemente rápido, podrás evitar que se te acerquen. Saltó hacia adelante con la espada a un lado. Posición primero, cuchilla segundo. No pienses hacia dónde va la espada, sino dónde estás. La espada seguirá. Por supuesto, se podría bloquear sus golpes con facilidad y lo hizo tan. Su espada se deslizó contra la de ella, directamente hacia su frente expuesto. Giró la mano para bloquearla en la empuñadura y salió de la trayectoria del borde afilado. Su impulso lo hizo seguir avanzando cuando ella sacó su espada hacia ella y por un breve segundo su costado estuvo expuesto, pero nuevamente fue lo suficientemente rápido como para girar y bloquearla nuevamente sin que ella lograra aprovecharlo al máximo. Evitaron usar movimientos de taijutsu durante su combate, porque quería que ella ganara con el arma que tenía en la mano. Solo un corte, una gota de sangre, eso la haría todo el día. Entonces, en lugar de alejarse y recuperar el equilibrio, saltó hacia un lado, girando su espada alrededor de la de Ayate, hasta que la punta apuntó hacia su hombro. Ella saltó hacia adelante. Solo para darse cuenta de que ella estaba en la posición perfecta para que él apuntara a su brazo, y probablemente se lo cortara. Su espada rasgó la tela de su chaleco y cortó la piel de su hombro justo así, antes de que él la pateara con fuerza en el costado y la enviara rodando por el suelo, raspando sus manos y rodillas en el suelo polvoriento y literalmente mordiendo el polvo. Tosió, tanto para aclarar sus pulmones como porque el golpe le había sacado todo el aire de los pulmones. Eso fue imprudente, Sakura. Mirando hacia arriba, sus ojos se posaron en el rostro frío de Yugao. Sakura se sonrojó y aceptó tímidamente la mano extendida de la mujer. Yugao la ayudó a ponerse de pie, poniendo demasiada fuerza y haciendo que Sakura se tambaleara. ¿Tú, estabas mirando? El final de esto. Has hecho un buen progreso, pero aún no eres lo suficientemente rápido para hacer ese tipo de movimiento. Sakura agachó la cabeza. Se había dejado llevar, y eso nunca era bueno en una pelea. Si hubiera sido un enemigo real, la habría herido gravemente. Lo siento. No lo estés, dijo Ayate. Lo hiciste bien. No todos tendrían la habilidad para aprovechar la oportunidad que diste de todos modos. Pero espero que no lo hubieras hecho si no hubiera sido yo. Sacudió la cabeza, aunque no estaba muy segura. La oportunidad estaba ahí, no pudo resistirse a aprovecharla, y siguió adelante incluso después de darse cuenta de que era un movimiento equivocado. Necesitas planificar más adelante. Ella enrojeció de vergüenza, avergonzada por la reprimenda. Odiaba el fracaso y odiaba ser una decepción.
Debería haber tenido más cuidado. Se sintió aún peor cuando Hayate llevó una mano a su hombro sangrante, evaluándolo. Tan imprudente, por un resultado tan pequeño. Fue un error. Ella debería tener. No puedo creer que hayas hecho tanto progreso en tan poco tiempo. Kakashi no me guió esta vez, estoy horrorizado. Yugao asintió con aprobación antes de arrojarle un trozo de gasa para su herida mientras Sakura lo miraba muda, sin estar segura de haber escuchado bien. Me harás lucir bien durante el examen, dijo Hayate en un tono que sin duda sufrió. Está orgulloso de ti, Sakura, tradujo Yugao con un ceño afectuoso al hombre que dejó escapar una media risa avergonzada. La cara de Sakura estaba en llamas. Oh, ¿lo dudaste?, preguntó la mujer, no sin amabilidad. Ya tenía que saber la respuesta. Las palabras de Hayate fueron escasas y nunca duras o inmerecidas, pero Sakura todavía no podía creer que él estuviera honestamente contento con su progreso. Gracias, dijo abrumada, esperando que supieran que no era solo por sus palabras, sino por toda su ayuda, por tomarla bajo su protección cuando no tenían ninguna razón para hacerlo. Estaba segura de que había mejores estudiantes por ahí, más hábiles y más importantes, pero ellos lo habían aceptado, con ella de todas las personas. ¿Terminamos por hoy entonces?, preguntó como de costumbre, en lugar de ¿podríamos continuar un poco más? Porque no podía decir eso en voz alta. Una última cosa, dijo Yugao. Desenganchó la funda que colgaba de su hombro y se la entregó a Sakura. Sostenía una espada larga y ancha con empuñadura de 2 manos que parecía gastada pero aún en buena forma, sólida y pesada. Es agradable, dijo la chica, perdida por cómo se suponía que debía reaccionar. Fue muy agradable de hecho, y casi preguntó si podía probarlo, pero se contuvo, no queriendo sonar demasiado atrevida. Además, las espadas eran algo así como un asunto personal, y si las espadas de entrenamiento pasaban de mano en mano, las espadas de combate rara vez eran usadas por más de una persona. Es para ti, dijo Yugao, un poco divertido. Sakura la miró sin comprender. ¿Qué? Es para ti, dijo de nuevo. Es una vieja espada mía, la primera que tuve. Creo que te quedará bien. Ambos la estaban mirando, y ella no podía entender cómo esperaban que reaccionara a esto. No parecía que fuera una broma, o quizás eran muy buenos actores. Se suponía que Jounin era bueno fingiendo, ¿verdad? No entiendo. Es un regalo, Sakura, respondió Yugao. Has sido un estudiante dedicado y un usuario de Kenjutsu muy prometedor. Está afrontando el examen de Chunin, que no es una tarea fácil, y necesita estar preparado. Los dos nos vamos a ir a una misión pronto y no estaremos aquí para mirar, así que considere esta nuestra manera de animarlos. Yugao era tan hermoso que era injusto. Especialmente cuando había un fantasma tan raro en una sonrisa en su rostro, por lo demás cauteloso. El rostro de Hayate tampoco mostró mucho, pero también estaba sonriendo. Hablaban en serio sobre esto. Yo, no puedo aceptar eso. Es demasiado, no podría pagarlo. Sabes que es un regalo, ¿verdad? Sí, pero Sakura había desarrollado una pequeña obsesión con las espadas en las últimas semanas, y había pasado no poca cantidad de tiempo admirando el trabajo del herrero en la armería. Había un genin trabajando allí, Tenten, que aparentemente había esperado toda su vida a alguien que escuchara sus conocimientos sobre armas. Sakura sabía mucho sobre espadas ahora, mucho. Sabía cómo se hacían, con qué propósito. Y ella conocía su precio. Casi había renunciado por completo al Kenjutsu cuando vio por primera vez las etiquetas de precio en la tienda de armas. Su única opción era arreglárselas con el préstamo de la armería por ahora hasta que pudiera ganar suficiente dinero para pagar una espada adecuada. Eso significaba hacer Chunin como mínimo. Jounin sería mejor, si esperaba reunir la suma antes de los 30. Anbu obtuvo su tanto del pueblo, pero nunca sería lo suficientemente fuerte como para unirse a las fuerzas especiales, y los tanto eran demasiado cortos para su gusto de todos modos. Sakura y Naruto eran los únicos genin de su año que todavía usaban armas emitidas por la academia en lugar de las mejores vendidas en la tienda. Las armas nuevas no eran algo que sus padres pudieran pagar, no para ella. Tenían que ocuparse de su propio alijo, ya que sus misiones eran su único medio de subsistencia. La espada que Yugao sostenía probablemente costaba más que cualquier cosa que Sakura tuviera en su casa. Cualquier cosa que pudiera comprar con el dinero de sus padres.
Se había resignado a arreglárselas con lo insatisfactorio hasta que pudiera sostenerse a sí misma, y no dejar que eso la frenara a pesar de la vergüenza que nunca dejaba de invadirla cada vez. QS le recordaba una vez más que no había prestigio asociado a su apellido y ciertamente tampoco riqueza. Ella y Naruto se habían enseñado a sí mismos cómo afilar y cuidar adecuadamente sus espadas, para asegurarse de que duraran tanto como pudieran. Habían decidido que no les importaría. Esta espada era tan bonita. Te lo mereces, Sakura, dijo Hayate sin muchos sentimientos. Ese fue el golpe final. Estaba llorando cuando tomó la espada y siguió llorando mientras Hayate alborotaba su cabello con una risa y Yugao le palmeaba el hombro con torpeza. Me ocuparé bien de eso, prometió, apretando la espada contra su pecho. Haz un buen uso, exigió Hayate en su lugar. Ella asintió con firmeza. Ella llevaría a su equipo a través del examen de Chunin. No vas a realizar el examen, ¿verdad? Saino levantó los ojos del papel que estaba cubriendo meticulosamente con pintura gris. Últimamente estaba en un estado de ánimo de paisaje en blanco y negro, caminando por la delgada línea entre lo etéreo y lo deprimente. Shin parecía tener un sistema para decidir qué obras de arte subían y bajaban por las paredes. Se habían quedado sin lugar para colgarlas todas hace mucho tiempo. La desordenada caligrafía del nombre de Naruto todavía estaba allí en su esquina, algo que siempre le venía a la mente cada vez que tenía la clara sensación de que a Shin no le agradaba en absoluto. No. ¿Cuál es tu rango hoy en día?, preguntó Naruto, con ganas de sumergirse en temas de los que normalmente se mantenían alejados. Nunca habían reconocido en voz alta cuánto sabían sobre la situación del otro. Estaba en Anbu. Eso no es un rango. Fue sutil, apenas visible, pero Naruto captó la boca del chico hacia abajo, la tensión alrededor de sus ojos. Naruto se sintió nervioso y vulnerable por el favor que estaba a punto de pedirle a Sai. Lo volvía vengativo, lo cual era lamentable cuando uno necesitaba obtener ayuda. Aunque no pudo evitarlo. Entonces, Chunin. Pero yo no hago misiones. ¿Por qué no? Sai hizo una pausa, reflexionó sobre sus palabras e hizo contacto visual con Naruto por primera vez, y Naruto supo que había ido demasiado lejos. La misma razón por la que tú no, me imagino. Naruto contuvo el aliento, molesto por el golpe inesperado. Sin embargo, él fue el primero en cruzar la línea. No abordaron esos asuntos, fue un acuerdo tácito entre ellos. Sin embargo, sintió la necesidad de presionar por más. Quizás necesitaba que se reconociera esto en voz alta, solo una vez, para saber que no era el único conocido. ¿Crees que cambiará algún día? Tal vez. ¿Quieres ir a misiones? Sal de la aldea. Siempre volvía a eso. No se trataba de irse, en realidad no. Naruto ni siquiera estaba decidido a eso, como estaba, no podía confiar en sí mismo para vagar por la naturaleza solo, no cuando había tales riesgos que perdería el control. No podía infligir la bestia a este mundo. Sin embargo, sabía que se sentiría mejor si al menos se le permitía. Incluso si nunca lo hizo. Incluso si permaneció atrapado aquí. Tal vez. Sai no podía tener mucho más que él para aferrarse aquí. ¿Necesito un favor?, preguntó Naruto sin rodeos. Hablar con Sai siempre fue una experiencia extraña. Había estados de ánimo y corrientes en sus conversaciones, las cosas no se podían decir al azar. Se había preguntado cómo abordar el tema durante todo el día, pero ahora era obvio. Dime. Todavía tienes acceso a mucha información, ¿verdad? Las bibliotecas, los archivos, sí. Era algo que era mejor dejar sin cuestionar. Necesito que busques un nombre. ¿Cuál nombre? Mía. ¿Estás buscando recetas de ramen? Naruto se atragantó con su propio aliento, farfullando en torno a una risa de sorpresa. El rostro de Sai no mostraba nada, por supuesto, tan inexpresivo como siempre, lo que lo hacía aún más divertido. Cuando se recuperó un poco, Naruto notó el más pequeño movimiento de los labios del otro chico, un poco engreído. Maldición. Hacer bromas siempre es discordante. La tensión del edificio se rompió efectivamente. Naruto no sabía si era a propósito, ya que Sai nunca parecía sentir la necesidad de romper ninguna forma de tensión y a menudo la aumentaba. De todos modos, era bienvenido. Sai no estaba demasiado enojado con él entonces. Me refiero al nombre de Uzumaki. Se supone que son un clan antiguo de algún lugar. ¿Tu clan? O eso me dijeron. Bien. ¿Algo más? Naruto se mordió los labios, dudando. Estaba mostrando muchas de sus cartas, algo que nunca le gustó, incluso con alguien en quien confiaba. Pero si podía decirle esas cosas a alguien, era Sai. No pediría más aclaraciones, tampoco se lo diría a nadie.
Su estricto desinterés en los negocios de otras personas era una de sus mayores cualidades y, sospechaba Naruto, tenía que hacer maravillas con su tranquilidad. Hay una persona, específicamente. Una mujer. Creo que era una ninja de la aldea, quizás en los registros. Su nombre, Uzumaki Kusina. Fue tan extraño decirlo en voz alta. Más aún para otra persona. Una vez más, compartir esto lo hizo más real, lo convirtió en un aspecto físico de este mundo. ¿Tu familia? Naruto se encogió de hombros, esperando no verse tan desesperado como se sentía. Tal vez. Hubo una pausa embarazosa ya que ninguno de ellos sabía por dónde empezar. Naruto no pudo evitar presionar más. Había compartido algo enorme y quería algún tipo de reembolso. ¿Conoces el tuyo? ¿Tu familia? Por lo que Naruto sabía, Sai y Shin no tenían apellido. Tengo a Shin, respondió Sai simplemente. Estaba de vuelta en su pintura. Su tono sufrió sin duda, sin vacilaciones. Final. Después de todo, si hubieran tenido familiares en algún lugar de la aldea, ya habrían regresado con ellos, como los otros que habían surgido a veces después de la muerte de Danzo. Sai no parecía molesto por la pregunta, y Naruto lo envidiaba. Pero, de nuevo, Sai no dudaba de que había nacido de padres humanos, que era una persona real. Naruto solo quería la prueba. Quería saber de dónde había venido. Si esa mujer Kusina lo había dado a luz el día del ataque del Kyuubi, o si había venido después, porque la bestia se estaba reduciendo a una forma más inofensiva, quería saber si tenía antepasados. Si eran personas emparentadas con él, vivos o muertos, o si solo era el Kyuubi con forma humana. Si fueron una de las razones por las que nació, además de ser una celda de prisión. Si lo hubieran querido. Si alguien, algún día, hubiera deseado su existencia, se hubiera alegrado de que viniera a este mundo, de que estuviera vivo. Buscaré, dijo Sai después de un rato, y fue un alivio, porque Naruto podía confiar en que él buscaría, y probablemente también encontraría algo. Muy bien niños, para. Kakashi se agachó para evitar otro golpe de espada y una ola de shuriken volando hacia su cabeza. Dije alto. Tuvo que agarrar el pie de Naruto con una mano y la muñeca de Sasuke con otra. ¿Qué parte del mundo se te escapa? Vamos, sensei. Sakura exclamó, con la espada todavía muy por encima de su cabeza, aunque al menos había interrumpido su gesto en medio del movimiento. El examen comienza mañana, tenemos que estar listos. 5 minutos de entrenamiento no te prepararán más de lo que estás ahora. Y lo que necesitas es un descanso adecuado antes de la primera tarea. Está bien, refunfuñó la chica, finalmente bajando su espada. Pero entonces nos estás invitando a algo de comida. Eso fue un incentivo suficiente para que los dos niños se establecieran también, ya que los niños comenzaron a discutir el ramen contra el soba. Terminaron en Ichiraku al final, como siempre. Sakura había captado la pasión de Naruto por eso y, a diferencia de él, sabía cómo defender su caso. La comida de hoy es mía, niños. Teuchi exclamó cuando dejó los tazones frente a cada genin. Necesitas tus fortalezas para mañana. Gracias, Teuchi, dijo Kakashi por sus 3 estudiantes maleducados que se lanzaron directamente a sus tazones sin ni siquiera un gesto de agradecimiento. Estás pagando tu propio plato, Kakashi. No tienes nada que hacer mañana. Los niños se rieron de él. Era justo, supuso, y eso siempre era mejor que 4 tazones de su propio bolsillo. Lo iban a dejar sin un centavo al ritmo con el que lo obligaban a comprarles comida. Vete a casa y descansa, les ordenó antes de irse, sabiendo muy bien que no obedecerían. No podía envidiarlos, estaban sobreexcitados, llenos de una mezcla de anticipación y miedo. No podía relacionarse exactamente. Tenía 7 años cuando había superado el examen de Chunin. Había sido asignado al azar a un equipo de genin sin un miembro que había abandonado prácticamente en el segundo en que había comenzado la primera tarea. Nunca había tenido un equipo adecuado antes del de Minato. Obito y Rin habían estado juntos para el examen. Se imaginó que habían estado tan emocionados, tan ansiosos por demostrar su valía. Ni siquiera sabía quién era el tercer genin de su equipo en ese entonces. Al final, no habían sido amigos tanto tiempo. Pensó que se iría a casa, pero sus pies lo llevaron a otra parte del pueblo, frente a una puerta familiar. Estaba dudando en llamar, debatiendo simplemente irse e ir a correr en el bosque durante unas horas. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo aquí. Solo sería una molestia. Sin embargo, como de costumbre, su amigo simplemente lo sabía. La puerta se abrió sin que nadie se lo pidiera. Kakashi. Esperaba que pasaras por aquí.
Gai siempre hacía eso, siempre hacía que pareciera que Kakashi era el que le hacía un favor al visitarlo, como si fuera él quien necesitaba su compañía, sabiendo que Kakashi necesitaba el incentivo para ceder y pasar tiempo con él. Esta vez, sin embargo, Kakashi tuvo la sospecha de que Gai estaba tan desesperado por tener compañía como él. ¿Puedo entrar? Por supuesto, por supuesto. El apartamento de Gai estaba tan ordenado pero desordenado como de costumbre. Tenía montones de fotografías colgadas en las paredes y apoyadas en estantes cubiertos de libros y chucherías recogidas durante las misiones. También se propuso traer algunos para Kakashi, y se quejó dramáticamente cada vez que visitaba la casa de Kakashi y notó una vez más que no estaban en exhibición. Kakashi los mantuvo cuidadosamente apilados en un estante dedicado en su guardarropa. Le diría algún día. Tal vez. Le encantaba venir aquí. Se sentía más como en casa que en cualquier lugar en el que hubiera vivido o visitado. Él estaba en algunas de las fotos que cuelgan por el lugar, durante misiones relajadas, en el bar, con los otros instructores Jounin. Cuando estuvo aquí, recordó que tenía un lugar en alguna parte, que era parte de este mundo. Uno de los estantes estaba dedicado a los equipos Genin de Gai, desde el suyo cuando era un niño hasta todos los que había entrenado después de eso. En el último, Lee y Gai tenían exactamente la misma sonrisa cegadora, mientras que Tenten parecía más sufrida, aunque un poco cariñosa. Neji estaba hosco en la esquina, apartando la mirada de la cámara. Estoy preocupado por ellos, dijo Gai, siguiendo la mirada de Kakashi hacia la imagen. ¿No lo eres siempre? Es diferente esta vez. No quiero que se lastimen. Para Kakashi, era la primera vez que experimentaba esa ansiedad de enviar a sus alumnos al examen, donde lucharían por la promoción, a veces con grandes lesiones o algo peor. Al menos la tasa de mortalidad debería ser menor que el promedio este año. Nunca lo había molestado antes, no cuando él mismo había aprobado el examen y tampoco cuando sus amigos lo habían hecho, pero ahora, sabiendo lo que Sasuke, Naruto y Sakura enfrentarían mañana, no le gustaba mucho. Estará bien, aseguró, a pesar de no tener absolutamente ningún terreno en el que basar esta certeza. Gai sonrió, un poco tenso. Tienes razón. No hay necesidad de preocuparse. No es necesario, no lo sabía. Pero no tiene sentido, seguro. Ahora estaba fuera de sus manos. Había muchos árboles. Muchos de ellos. Mucho. Nunca había visto tantos árboles. En realidad, a la mayoría de ellos nunca los había visto ni siquiera uno. El verde no se encontró mucho en Suna, excepto en los invernaderos y los cactus. Sin embargo, no había cactus aquí, desafortunadamente. Y Gaara odiaba los invernaderos. Odiaba este bosque también, y por la misma razón. No eran tanto las plantas, que eran las formas de vida más dignas a sus ojos. Fue la humedad. Lo odiaba. Se le pegaba a la piel, opresivo y sofocante, lejos del aire seco de Suna. La tierra estaba húmeda y rica, compacta. Gaara estaba acostumbrado a estar rodeado de arena, en el aire, en el suelo, en todas partes. Esto se sintió como una traición, el mundo que lo rodeaba no era en absoluto como debería haber sido. ¿Por qué estaba él incluso aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Temari y Kankuro estaban ansiosos por finalmente hacer Chunin, después de perderse el último examen debido a los disturbios civiles en Suna. Pero a Gaara no le importaba menos, esas preocupaciones eran inútiles para él. No fue a misiones, no era parte de la fuerza Shinobi. No era parte de nada. Se mantuvo apartado, como siempre lo había hecho y siempre lo haría. Temari y Kankuro también podrían haberlo hecho con cualquier otro genin que ingresara al examen. No había ninguna razón para que él estuviera aquí, en este horrible lugar lleno de árboles y agua. Deberíamos matar a tantas personas como podamos para compensarlo. No era un mal plan, esperaba que lo fuera, porque Temari le había dado una lección sobre cómo limitar las bajas antes de su partida. No lo entendió en absoluto. Gaara fue hecho para matar. Era la única razón de su existencia, era la razón por la que lo toleraban en el pueblo en lugar de perderlo en el desierto, era la razón por la que su padre había renunciado a intentar que lo mataran, incluso si eso también era para ponerse hecho de que simplemente no podía. Se suponía que Gaara era un asesino y, sin embargo, cada vez que mataba a alguien, siempre terminaba siendo algo malo. Hizo que otros le temieran aún más, hizo que su padre se frotara las sienes con molestia y que Temari apartara la mirada de él, mientras Kankuro fruncía el ceño y lo fulminaba con la mirada, molesto. Gaara no lo entendió. Si no fuera por matar gente, entonces no tendría absolutamente ninguna razón para existir. E incluso aquí,
donde se suponía que debían luchar hasta la muerte para determinar quién de ellos merecía un mejor título, todavía no podía hacer eso. Todo era tan confuso. Le hizo enojar. Le dio ganas de hacer lo que quisiera. De todos modos, no es como si le ocurrieran consecuencias. No podían hacerle nada, no tenían influencia, no podían hacerle daño. Y todavía no podemos hacer eso. Temari dijo que no. ¿Y qué? Ella dijo que no. Temari había preguntado y, a veces, cuando Temari le preguntaba algo y él lo hacía, lo miraba de una manera diferente a la habitual. No pudo descifrarlo, pero se sintió mejor que cuando ella lo vio como un desastre esperando a suceder, o eso ya había sucedido. Así que trató de hacer lo que ella le pedía, si podía, a veces. Para conseguir esa mirada, estaba seguro de que habría suficientes combates en los que las bajas serían inevitables. Además, el examen estaría lleno de ninjas de las otras aldeas, y siempre era bueno deshacerse de ellos, ¿verdad? Temari y Kankuro estaban nerviosos, Baki también, y eso le puso nervioso a cambio. No sabía si estaban esperando que algo saliera mal en Konoha, y si ese algo era solo él. Pero estar nerviosos lo puso a él también, lo que probablemente empeoró las cosas para ellos. ¿Por qué no lo habían dejado en el pueblo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? La hilera de árboles finalmente se rompió para dar paso a las murallas de la aldea oculta, y seguramente habría menos árboles más allá de las fortificaciones. No pudo evitar que un poco de arena volara a su alrededor, tratando de protegerse del aire húmedo, incluso si la arena era lenta en una atmósfera así, incluso si asustaba a los que lo rodeaban. Había dos ninjas en uniforme esperándolos en la puerta. Intercambiaron algunas palabras con Baki, a Gaara no le importaba lo más mínimo lo que estaban diciendo. Los siguió sin pensar hasta que estuvieron sentados en una habitación de invitados con 3 futones y los demás estaban desempacando sus maletas. Baki dijo que tenía cosas de las que ocuparse. Gaara no tenía una bolsa. Todo fue muy confuso. Lo odiamos aquí. Lo odio. Lo odio. Poco podía anclarlo al momento presente, siempre estaba flotando así, perdido en un mundo interior que ni siquiera podía navegar. A veces estaba allí, a veces no, no es como si nadie pudiera notarlo. La cháchara tonta de Temari y Kankuro era chirriante, no podían simplemente quedarse en silencio. Hablaban una y otra vez sobre cómo los ninjas de Konoha probablemente no valían nada y cómo el examen iba a ser pan comido. Como si fueran ellos los que se esforzaran mucho. Sus voces chocaban contra su cráneo, irritando al que vivía dentro. «Cállate». Por fin llegó el silencio. No prestó atención a sus rostros indignados. No iban a protestar para poder contener su muda ira. «Salgamos», sugirió Temari. «Haz un recorrido por ese vertedero». Quedarse en casa sonaba más atractivo, pero sentía cierta curiosidad por este extraño lugar. Se dirigió a la puerta. «¿Quieres venir?» Ella no se refería a él. «La odio». Muy irrespetuoso. La ira estalló de nuevo, vieja y pulida pero todavía abrasadora, tan invasiva como siempre. Lo habían arrastrado aquí estaba ahora. ¿Y querían desviarlo de nuevo? ¿Es un problema?, preguntó, sabiendo muy bien que ella no respondería, porque hablaron pero nunca lo respaldaron. Eso también era familiar. El desafío no era lo suficientemente fuerte como para aplastar el miedo que les inspiraba, el breve impulso de responder que se desvaneció tan rápido como había venido cuando lo miraron bien a los ojos, para evaluar su estado de ánimo, que era siempre lo mismo. ¿Por qué se molestaron siquiera en hablar? Al final, siempre se alinearon. Ni siquiera quería venir. Pero ellos tampoco querían que él lo hiciera, y él no quería ponérselo más fácil. No deberían haberlo llevado en absoluto. Deberíamos matarlos también. No. No ellos. No. ¿Por qué no? No sabía por qué no. Pero no ellos. Incluso si eso significaba enfurecer a la voz, significaba que sería más fuerte y más áspera, y significaba que él no sería capaz de desconectarla y perdería tiempo con ella nuevamente. Se encontraron en las calles. La gente los miraba de forma extraña, pero Gaara se dio cuenta, con gran incredulidad, de que no estaba dirigido a él en particular. Por lo comúnmente conocida que era su reputación en Suna, aquí no había nada. Esta gente no lo conocía. No era nadie para ellos. ¿Matar? Entonces ellos lo sabrán. Quizás debería hacerlo. Tenían que saberlo. Tenían que saber que tenía un propósito, un uso, que tenía una razón para estar aquí en este mundo. Tenían que saberlo para que él también lo supiera. Kankuro chocó con alguien. Naruto y Sasuke se miraron y Sakura se dio cuenta de que iban a desaparecer para entrenar de nuevo en algún lugar.
Ella entendió el impulso, pero Kakashi tenía razón, necesitaban descansar ahora. Y los necesitaba para no dejarla sola. No, dijo, no tan firme como hubiera querido. Cuando saltaron de su asiento, la comida se había ido y estaba lista para irse. Ella no los miró incluso si podía sentir el peso de su mirada interrogativa sobre sus hombros. Sé que tú, tienes tus propias cosas en marcha. No preguntaré, si no quieres decírmelo. Pero vamos a entrar como equipo mañana y tenemos que mantenernos unidos. Los tres. Se reprendió a sí misma por sonar tan suplicante, tan vulnerable. Pero no quería quedarse atrás, que se olvidaran de ella. Miró hacia arriba para encontrar a los chicos encerrados en una competencia deslumbrante, sin idea de lo que estaban tratando de debatir en silencio. Sin embargo, Naruto perdió, o tal vez fue Sasuke, porque ambos parecían descontentos por el resultado. Bien, concedió Naruto. Vamos a pasar el rato en casa de Shisui. Con Naruto, nunca se sintió como ganar, con lo reacio que parecía incluso cuando estaba de acuerdo. Ella había aprendido a ignorarlo. Cuestionar sus motivos y pensamientos internos se volvió complicado muy rápido, por lo que se quedó con lo que él se dignó decir claramente. Shisui estaba acostumbrado a verlos invadir su casa a todas horas. La habitación de Naruto era su cuartel general, ya que tanto la casa de Sasuke como la de Sakura eran tan incómodas al darle la bienvenida a Naruto mientras él entraba. Ella deseaba que sus padres hicieran un esfuerzo para al menos fingir que no desconfiaban de un malhumorado niño de 12 años. Pero, por desgracia, no tuve tanta suerte. Los padres de Sasuke hicieron un mejor trabajo, o al menos su madre lo hizo, pero Naruto siempre se veía como un plebeyo en la mesa del emperador cada vez que se enfrentaba a algún tipo de vida familiar. Además, se sentía seguro en casa de Shisui, se sentía como en casa en su pequeña habitación. Y Naruto sentirse cómodo y a gusto era lo suficientemente raro como para que Sakura y Sasuke se complacieran de cualquier manera que pudieran. Hola a los tres. Tenía la sensación de que te vería hoy. Hola Shisui. Gracias por tenernos. Naruto permaneció en silencio, tan avergonzado de que fueran amistosos con el Uchiha mayor como si fuera un hermano o padre autoritario. No podía fingir entender su relación, ni siquiera sabía por qué Naruto vivía aquí. Sin embargo, Shisui era bueno con él. Eso es todo lo que importaba. Es posible que desee volver a la derecha, ¿no tenemos bocadillos?, dijo Shisui, mostrando algunos billetes. Los conocía bien. Tú no, agregó, agarrando a Naruto por la capucha. Tienes algo que hacer. Shisui señaló con el pulgar hacia el fregadero, lleno de platos sucios. Naruto hizo una mueca. Venga. ¿No puedes tomar mi turno? No se puede hacer. Tú fuiste el que insistió en que compartiéramos las tareas y el sistema es absoluto. Además, no quiero. Y tengo un amigo que vendrá pronto, así que ponte en marcha. Para Naruto, este tipo de cosas tenían que ser bastante nuevas, cuando era tan común para todos los demás. Tal como estaban las cosas, refunfuñó y murmuró, pero obedeció de buena gana. Cualquier niño habría corrido con la oportunidad de evitar las tareas de la casa y, sin embargo, era lógico pensar que haría lo contrario, especialmente viendo que Shisui todavía se negaba a aceptar el dinero de su misión como compensación por sus gastos de subsistencia. Naruto no quería ser una carga, quería ser útil. Y, quizás por encima de todo, quería pertenecer. A la casa, al pueblo, al mundo. Quería tener su lugar en alguna parte. El relevo de Sakura necesitaba controlar a sus padres. Te dejamos a ti, Naruto. Exclamó con una sonrisa de suficiencia, encantada de no tener que hacer eso. No tardaremos. Ella miró a Sasuke, medio esperando que él optara por salir y se quedara con Naruto, pero él ya había salido por la puerta. Ella saludó a Shisui y lo siguió. La tienda de comestibles más cercana estaba a solo unas calles de distancia, pero el viaje pareció extenderse con lo hosco que estaba Sasuke. Tenía una mirada intensa en su rostro y ella solo podía asumir que estaba debatiendo algo consigo mismo, perdido en su propia mente. No era tan frecuente que fueran solo ellos dos, tal vez él no sabía qué decirle. Ella también estaba un poco perdida, y se había conformado con una charla al azar cuando él habló. Estamos tratando de encontrar la forma de controlar al Demon Fox, dijo en un suspiro, todavía caminando rápido por la calle. Ella tuvo que dar pasos más grandes para mantenerse al día. Eso es lo que hemos estado haciendo. Pensé que deberías saberlo. ¿Y cómo va? Arrugó la nariz, no tan bien entonces. ¿Por qué no me lo dijiste? Trató de disimular el dolor de su voz y casi fracasó. Se suponía que iban a estar los tres juntos. Además, ella era más inteligente que ellos. Ella podría haber ayudado. Naruto dijo que lo haría.
Pero supongo que en realidad no fue su intención. No quiere que se sepa. Sí, pero, soy yo, quería decir. Ella no era cualquiera. Ella no lo habría dicho. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó, dividida entre estar enojada con Naruto por mantenerla fuera del circuito, y con Sasuke por hablar cuando no era su lugar, incluso si estaba contenta de saberlo. ¿Por qué nada podría ser fácil entre ellos? No sabemos qué pasará durante el examen. Puede ser bastante brutal. Y, si pasara algo. Ya sabes, como lo hizo en el puente en Wave Country, ella tuvo un destello de Naruto con todo su brazo a través del pecho del Kirinin, la sangre empapando su ropa, salpicando su rostro. Era tan vívido, que a veces podía jurar que estaba allí, podía escuchar el repugnante sonido de Naruto liberando su brazo, el hermoso y sin vida rostro del que llamaban Aku, y el pánico en el de Naruto, a punto de romperse punto abajo. Deseó haberlo abrazado entonces, haber intentado consolarlo, pero había tanta sangre, y él tenía garras donde deberían haber estado las uñas, enormes dientes asomando entre sus labios. No era algo que quisiera volver a ver. Si vuelve a suceder, no sé si estaremos preparados para detenerlo. Entonces tendrás que correr, ¿de acuerdo? Su primer instinto fue protestar, negarse. Pero la imagen seguía ahí. Todavía podía sentir la opresiva ola de chakra que había descendido sobre ellos a la vez, amarga y corrosiva. ¿Qué podían hacer contra eso? ¿Qué pasa contigo? Se pellizcó los labios, disgustado. Le prometí que lo detendría. Pero, no había ninguna garantía de que pudiera hacerlo. No podía imaginar a Naruto alguna vez superando el hecho de lastimar a Sasuke de verdad. Pero si lo dejaban a su suerte, ¿quién sabía qué tipo de poder podía desatar, qué tipo de destrucción podía causar? ¿Por qué cayó sobre sus hombros? ¿Por qué tuvieron que lidiar con todo esto? Eso le recordó. Sus pensamientos se convirtieron en una confusión cuando se encontró con otra persona, tan concentrada en su conversación que se había olvidado de mirar hacia dónde se dirigía. Lo siento, no era mi intención, mira a dónde vas, idiota. Sorprendida, Sakura solo pudo mirar boquiabierta al extraño que la estaba mirando con una mirada sucia, su expresión visiblemente desdeñosa a pesar de las líneas púrpuras pintadas en su rostro. Su ropa era extraña, toda negra con una capucha en forma de oreja de gato, pero lo más importante, no era el símbolo de Konoha el que estaba grabado en su diadema. Era de Suna. Ella estaba distraída, respondió Sasuke, disgustado. Le tomó mal a cualquiera que fuera irrespetuoso y antagonista sin ninguna razón. Junto al chico desconocido había una chica rubia más alta que todos ellos y no lucía mucho más comprensiva que su compañera. ¿Tienes permiso para estar aquí?, Sakura preguntó secamente. Eran shinobi extranjeros, no podían simplemente vagar por la aldea como quisieran. La chica se burló. Estamos aquí para el examen, dijo, agitando un pase delante de sus narices. ¿El examen de Chunin? Supongo que no has oído hablar de él, todavía debes estar en la escuela. La niña sonrió mientras Sakura echaba humo, apretando los puños. Pero una tercera voz habló. ¿No pueden ustedes dos simplemente callarse? El niño era más joven que los otros dos y, sin embargo, ambos compañeros se pusieron rígidos y perdieron algo de su arrogante confianza. Sakura no era un sensor y no era particularmente buena sintiendo auras, sin embargo, incluso ella podía decir que había algo con ese chico. Algo de lo que deberían tener cuidado, algo amenazante. ¿Qué te importa, Gaara?, preguntó el primer chico, desafiante a pesar de su evidente malestar. Si puedes pelear, yo también lo haré. No fue una gran amenaza, pero hizo callar al otro chico al instante. Que Gaara aún tenía que prestarles un solo vistazo de atención, hasta que escucharon unos pasos resonando en sus espaldas. ¿Por qué tardas tanto?, preguntó Naruto detrás de ella. ¿Eres tú? Sakura no era un sensor. Y, sin embargo, lo sintió claramente, con tanta seguridad como si hubieran estado en una película. La música se detuvo abruptamente cuando sucedió algo importante en la pantalla, aunque no tenía idea de qué era. Estaban tardando demasiado y había sentido la necesidad de ir a investigar. No podía quedarse quieto por algunas razones, se sentía inquieto, movido por una compulsión desconocida. Necesitaba encontrar algo. Había algo ahí fuera, y no eran sus dos amigos vagabundos. Algo o alguien. ¿Por qué tardas tanto? ¿Eres tú? No es que lo haya visto, en realidad no. No lo notó como uno notaría a otra persona en una multitud, si su atención hubiera sido captada al azar. Su presencia se hizo conocida por él de alguna manera, de repente, se dio cuenta de que estaba parado a solo unos metros de distancia, inexplicablemente seguro de que era Muturo.
Más importante aún, se sintió como un reconocimiento. Te conozco. Olvidó lo que estaba diciendo, lo que incluso estaba haciendo aquí en primer lugar. Toda su atención se centró en el chico pelirrojo, que lo miraba con la misma intensidad, y se sintió abrumado por la certeza de que se conocían de alguna manera. Incluso si fueran de diferentes pueblos, incluso si nunca se habían conocido. Somos lo mismo. No era reconocer a un viejo conocido. Lo que vio fue algo familiar, similar a él, a su propio reflejo en el espejo. ¿Quién eres tú? Apenas registró los rostros confundidos a su alrededor, preguntando qué estaba pasando con diversos grados de ira y disgusto. No podía importarle menos. La cara del chico no se mostraba mucho, y sin embargo, Naruto podía leerlo como un libro abierto, podía ver sus propios pensamientos y sentimientos reflejados en él. Lo mismo. Lo mismo. Soy Gaara de la arena. ¿Y tú? Uzumaki Naruto. Eso no fue todo. Eso no era lo que quería escuchar, y tal vez tampoco era eso lo que tenía que decir. El demonio estaba agitado, caminando en círculos alrededor de su jaula, tan inquieto como se sentía Naruto, ¿o estaba uno inquieto para los dos? Naruto no podía hacer la diferencia entre sus emociones a veces. Sin embargo, ahora estaba bastante claro. Naruto estaba viendo algo en el rostro de Gaara, en sus ojos llorosos. Y la bestia también estaba viendo algo. Naruto se llevó una mano al estómago. Por encima de su sello. Soy Kyuubi. Los ojos del chico se agrandaron imperceptiblemente, pero entendió. Él también reconoció. Ichibi. Una historia. Eran lo mismo. Exactamente lo mismo. Naruto no sabía cómo era posible, por qué, pero eran iguales, eran anfitriones iguales, eran monstruos iguales. Una cola, 9 colas. Soledad y resentimiento en cada línea de sus rostros, a la luz de sus ojos. Lo mismo. No puedo creer que hayan dejado salir a ese bastardo de la tetera. Su cabeza estaba nadando, pensamientos enredados y confusos, y no sabía cómo era posible y no entendía, pero había algo que se asentaba en lo profundo de su pecho, algo con lo que estaba tan familiarizado que realmente no había notado. Eso. No sabía nada de ese chico y de nada en realidad, pero Naruto había ganado una certeza que no tenía hace un minuto, una que no sabía que podría llegar a ser y una que no sabía que ansiaba tanto. No estaba solo, hubo otro. Al menos uno, y quién sabía, quizás más. Una cola, 9 colas, así que tal vez, en el medio. Cuanto más colas, más fuerte era el Biju, llegó la voz engreída de la bestia, fingiendo desinterés pero bien despierto como rara vez lo estaba. ¿Biju? ¿Qué está pasando aquí? Los demás volvieron la mirada hacia los dos hombres que se acercaban rápidamente. Genma y un extraño. Naruto no apartó la mirada del chico y el chico tampoco. Nada, Baki, dijo la chica rubia apresuradamente, la desconfianza y la confusión hacían que la declaración no fuera convincente. Vamos, Naruto, dijo Sakura desde su lado. Naruto registró a sus dos amigos alejándose, pero no se atrevió a hacer lo mismo. No se atrevió a romper su mirada. ¿Y si desaparecía una vez que Naruto le daba la espalda? ¿Y si solo estaba imaginando cosas? Naruto. Venga. Sasuke fue tan lejos como para agarrarlo del brazo, apartándolo. Naruto volvió a la razón, se dio cuenta de que una vez más estaba actuando realmente raro y que si no se recuperaba se lo dirían a Shisui, o a cualquier otra persona, y no podía permitir eso. No quería responder a ninguna pregunta ni explicar nada, solo quería hablar con el chico, Gaara. Ichibi. Los demás también se volvieron, yendo en la dirección opuesta. Naruto aún podía sentirlo. Él estaba allí, cerca de su mente como nadie lo había estado antes, y también cerca de la bestia, cuyo interés se despertó, una clara señal de que algo estaba pasando, que Naruto no solo estaba inventando esto. Siguió ciegamente a sus amigos a la tienda y de regreso a la de Shisui, registrando vagamente que tenía un invitado, la mente completamente concentrada en el breve encuentro. Y la próxima vez se encontrarían. Tenían que estar aquí para el examen. De repente, le había ganado mucho más atractivo. Necesitaba volver a verlo. Para hablar, o para pelear tal vez, no lo sabía. Ese impulso de luchar contra él, no tenía idea de dónde venía. Naruto. Sakura tuvo que sacudir su hombro para llevarlo de regreso a su habitación donde sus dos compañeros de equipo lo miraban preocupados. Sacudió la cabeza, desplazando las imágenes invasoras de cabello rojo y el kanji de amor mirándolo, burlándose y suplicando al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué fue eso, en ese entonces? ¿Quién era este tipo? Él suspiró.
Había esperado que no preguntaran, pero últimamente no estaban tan interesados en dejar pasar las cosas, siempre apremiantes, siempre queriendo saber. No lo sé. Naruto. Yo no. Era la verdad. No tenía idea de lo que estaba pasando. Simplemente, sentí que lo conocía. ¿Cómo, te habías conocido antes? No. Expiraron el mismo suspiro frustrado. Dime, Naruto. Me he estado preguntando, dijo Sakura, asumiendo la responsabilidad de sacarlos de ese tema, por lo que él habría estado agradecido si no tuviera cuidado con lo que diría a continuación. Ella tampoco parecía tan segura, pero siguió adelante, como se sabía que hacía. ¿Dónde estaba antes? ¿El 9 colas? Ya sabes, antes de que fuera, ella señaló su estómago. Naruto se sentía dramático, así que diría que la pregunta era similar a ser alcanzado por un rayo. Sasuke lucía igualmente desconcertado por un interrogatorio tan obvio que nunca antes habían pensado en preguntar. Yo, no lo sé. En todas las historias que habían escuchado sobre el día de su nacimiento, la bestia había descendido sobre el pueblo como un desastre natural, sin advertencia ni piedad. ¿Pero de dónde había salido? Si hubiera estado vagando por la tierra antes, nos habríamos enterado, dijo Sasuke, un pequeño ceño fruncido de concentración mostrando que ahora estaba involucrado en el asunto. Un zorro gigante deambulando por el bosque no se puede llamar una sorpresa. Tenía que ser otra cosa. ¿Sabes? Podría ser como, fue, ¿sabes? Dijo Sakura, haciendo un vago movimiento con la mano que abarcaba todo su cuerpo. Ambos chicos la miraron desconcertados. Tal vez fue, con alguien más. Naruto tardó un segundo en comprender a qué se refería. ¿Eso es cómo habría salido entonces? Además, tuvieron que sellarlo para poder detenerlo, ¿verdad? Preguntó Sasuke, un poco angustiado. Eso no era nada comparado con lo que Naruto estaba sintiendo. No lo sé, solo me lo estoy preguntando, dijo Sakura, a la defensiva. ¿Qué piensas, Naruto? No pensó en nada. No quería. Sin embargo, recordaba las palabras de Mizuki. Tal poder tiene que estar disponible en algún momento, incluso si es muy difícil de controlar. Entonces es mejor sellarlo en un humano. Pero no quería pensar en eso. ¿Podrías preguntarle al zorro?, sugirió Sasuke, y todo el cuerpo de Naruto se puso rígido como si lo hubieran golpeado. Sasuke pareció darse cuenta de lo que había dicho solo un segundo antes de que Sakura dejara escapar un desconcertado preguntar ¿quién? Conectó los puntos inmediatamente, por supuesto. ¿Puedes hablar con él? Era más fácil concentrarse en su ira por el comentario descuidado de Sasuke en lugar del dolor y la confusión en la voz de Sakura. Sin embargo, Sasuke no se lo iba a tomar con gracia. Dijiste que se lo habías dicho, declaró desafiante. Naruto sabía que no tenía ningún fundamento moral para estar enojado en esta situación, pero saberlo nunca ayudó a calmarse. De lo contrario, y yo iba a hacerlo. No, no lo estabas. Quizás no lo estaba. Tenía una vaga esperanza de que si nunca volvían a mencionar al demonio y se las arreglaba para mantenerlo encerrado para siempre, Sakura se olvidaría de todo y él se sentiría mejor. Sasuke ya estaba demasiado involucrado en esto. Naruto solo quería olvidarlo por completo. Quería que desapareciera de su mente, tanto en el sentido literal como en el metafórico, hasta el punto en que últimamente había estado investigando seriamente su propio sello. ¿Qué dice? Sakura preguntó, indiferente a su disputa, herida por sus omisiones que ya se desvanecían frente a su curiosidad eterna. No podía soportar sus ojos brillantes, su interés en esto como si fuera otro tema de estudio y no una cosa terrible y aterradora que había arruinado su vida hasta ahora y continuaría haciéndolo. Ella vio el 9 colas simplemente como una curiosidad, misteriosa y emocionante, y casi lo hizo lamentar que ella no simplemente le tuviera miedo. No es de tu incumbencia, dijo secamente. Se sentía terrible, con náuseas, solo quería acostarse y dejar de pensar en nada de eso. Sakura no estaba a bordo, obviamente. Es importante. Tal vez podamos. No haremos nada. No es de tu incumbencia. Eres nuestro compañero de equipo. Necesitamos saber estas cosas. ¿Fue él? ¿Hicieron ellos? Sakura era una científica de corazón, solo quería saber más, siempre. Y Sasuke tenía miedo, Naruto se dio cuenta. Tenía miedo de que se saliera de control, ya que no habían logrado un progreso lo suficientemente significativo como para ayudarlos a sentirse más seguros sobre esto. Sin embargo, Naruto no podía culparlo, él también estaba asustado. Todas las historias que había oído sobre los exámenes no le habían tranquilizado. Ya era bastante malo si mutilaba a alguien de otra aldea, pero si era alguien de Konoha.
No importaba que el examen fuera peligroso y la gente moría todo el tiempo. Si fuera él, no sería lo mismo. No estaría bien. Se preguntó si el Ichibi también se preocupaba por eso. Probablemente no. Naruto reconoció la intención de asesinar cuando la vio. Por lo general, la ira y el odio de las personas se dirigían a alguien específico. Él, a menudo, pero también a otros. Fue la primera vez que conoció a una persona que solo quería matar al ser humano más cercano con vida. Sin embargo, Naruto no tenía miedo. 9 colas le ganan a una en cualquier momento. Quiero dejar de hablar de eso. Vamos, Naruto. Por favor. Detener. El único inconveniente de pasar el rato en casa de Shisui era que no podía irse cuando había tenido suficiente. Llegó todo a la vez, cada vez. Un minuto estaba bien, al siguiente no podía soportar otra presencia, estaba abrumado por la necesidad de estar solo y fuera de la vista. Necesitaban un mejor amigo. Con algo de suerte, pronto lo harían. Sasuke y Sakura podrían pasar por el otro lado, estaba seguro, y él podría simplemente detenerse con las tonterías shinobi y concentrarse en otra cosa. Su sello, tal vez. ¿Cómo liberarse? Tenía ideas. Sin embargo, por ahora, no se irían. No insistieron, pero se acercaron y los tres se acurrucaron juntos, tratando de encontrar algo de consuelo en este mundo impenetrable. Hyuga Tokuma había estado sentado en la mesa de Shisui durante una hora entera y en toda esa hora, Shisui no había logrado hacerlo sonreír ni una vez. Lo tomó como un fracaso personal, le habían dicho muchas veces que era el Uchiha más divertido de los alrededores. Era consciente de que no era exactamente un cumplido o un gran logro, pero decidió verlo como tal de todos modos. Después de todo, ¿cuántas personas podrían pretender haber sacado una risa del propio Uchiha Itachi? Shisui estaba jodidamente gracioso. Sin embargo, Tokuma fue un cliente difícil, en un género totalmente diferente al de Itachi. Itachi estaba todo melancólico y melancólico, Tokuma era absurdamente serio. Fue algo bueno, ya que estaban aquí para trabajar, después de todo. El Jounin Hyuga era uno de los otros maestros de la academia que Shisui había considerado más probable que lo ayudara con su proyecto de traer algunos cambios a la escuela ninja, una apreciación que se había basado completamente en el giro de disgusto de la boca de Tokuma que apareció durante la mayoría reuniones de personal cuando revisaron programas y métodos pedagógicos. Además, él era el segundo más joven después del propio Shisui. El resto de los profesores eran unos años mayores y no estaban interesados en hacer más trabajo del estrictamente requerido. Bueno, tampoco podía decir que Tokuma parecía interesado exactamente. Tokuma no parecía mucho. Como la mayoría de los Hyuga, su expresión predeterminada era un sutil desdén y desafecto, pero Shisui había aprendido al trabajar con algunos de ellos que era más una maldición genética que un estado mental real, aunque algunos sabían muy bien cómo ser pollas despectivas. Por lo general, miembros de la rama principal. Por supuesto, todos los clanes tenían algún nivel de jerarquía interna, más o menos pronunciada, más o menos oficial, que distribuía privilegios de manera desigual, pero los Hyuga seguro que se llevaron la palma. Nunca se discutió, al menos no con ellos. Otros podían criticarlo en silencio y especular sobre tal o cual estado de Hyuga, pero los Hyuga mismos se mantuvieron muy cerrados al respecto, y muy susceptibles a cualquier mención de ello en su presencia. Shisui no sabía a qué lado del clan pertenecía Tokuma, y no estaba dispuesto a preguntar. De todos modos, era irrelevante para sus asuntos. A pesar de parecer completamente desinteresado en la pregunta, Tokuma había aceptado ayudarlo a buscar en los archivos algún tipo de información sobre el sistema escolar en otras aldeas, y su propia antigua. La información era escasa, pero esperaba inspirarse en ella, aunque solo fuera para saber qué no hacer. En serio, algo de esta mierda fue una locura. Era una broma común entre la población que nadie sabía si solo las personas desquiciadas se convertían en shinobi o si era ser un shinobi lo que los desquiciaba. No tenía la respuesta y prefería no reflexionar demasiado sobre ello, pero lo que estaba viendo en esos informes inclinó la balanza con bastante claridad. Y no dio mucha munición a las bromas. O, se las habría arreglado para hacerlo divertido, estaba seguro, si hubiera tenido una audiencia más dispuesta. Pero más que la falta de sonrisa, Tokuma casi parecía ofendido por los intentos de humor y cualquier cosa que pudiera aligerar el ánimo estudioso. Shisui no pudo evitar verlo como un desafío. Sin embargo, fue interrumpido en su siguiente intento por Sakura y Sasuke bajando las escaleras. Una mirada a sus rostros fruncidos fue suficiente para adivinar el estado de ánimo del día. Tendría que entrenar a Naruto para obtener respuestas más tarde. Estaremos en camino.
Gracias por invitarnos, dijo Sakura, de esa manera siempre tenía que ser educada, pero siempre luciendo como si no tuviera idea de por qué tenía que serlo. Los saludó con la mano, listo para volver a burlarse de Tokuma, cuando notó que Sasuke iba detrás. ¿Qué es Sasuke?, preguntó, acostumbrado a la actitud del chico de quiero decir algo, así que pregúntame. Te escuché hablar con mi mamá el otro día. Estabas diciendo que Naruto estaba mejorando, dijo, mirando directamente a los ojos de Shisui. Cuanto más avergonzado estaba, más confrontación se volvía, como si estuviera tratando de superar sus emociones exponiéndose. ¿Sí? Mikoto preguntaba a menudo por el chico. Shisui no podía entender por qué Sasuke parecía tan disgustado con eso. Él no es. El tono fue absoluto. Al segundo siguiente, se había ido, desapareció por la puerta, dejando a Shisui estupefacto en la mesa de la cocina. El silencio se prolongó mientras miraba la puerta e intentaba reunir una lista de cosas que habían sucedido recientemente y que podrían justificar lo que acababa de decir su primo, pero Naruto estaba mejor. Era más hablador y abierto, parecía menos estreñido todo el tiempo y había aceptado tomar el maldito examen, tenía que significar algo, ¿correcto? Un movimiento a su lado le recordó abruptamente que no estaba solo con sus pensamientos en este momento. La expresión de Tokuma era tan ilegible como siempre, y en lugar de las preguntas o comentarios que Shisui estaba seguro que iba a hacer sobre esa situación, dijo, creo que la lección de romper tu propio dedo y luego reiniciarlo puede unirse a la de no pila. Seguramente era solo una manera de moverlos de regreso al tema en cuestión, pero la entrega en blanco fue tan acertada, Shisui no pudo evitar reír, muy agradecida por la moderación del otro hombre, o el desinterés en lo que no estaba relacionado con el trabajo. Negocio. Sin embargo, Shisui estaba distraído ahora, y el Hyuga lo notó pronto. Shisui no podía decir si estaba enojado por eso o no, pero cuando preguntó si podían reanudar en otro momento, Tokuma aceptó, así que probablemente no todo estaba perdido. Shisui se dispuso a preparar la cena, algo un poco más elaborado de lo habitual para ocupar sus manos y su mente. Naruto necesitaría la fuerza extra de todos modos. Las preocupaciones de Shisui sobre el examen se habían mantenido a raya por el hecho de que había logrado abrirse camino en el equipo de la organización, para poder mantenerse al día con las actualizaciones. Ahora volvía con una venganza. Naruto bajó de su habitación y puso la mesa en silencio. Todavía no habían intercambiado una palabra cuando comenzaron a sorber su ramen. Shisui se estaba convirtiendo rápidamente en un experto en el plato y probablemente pronto sería lo suficientemente bueno para abrir su propio restaurante. Esta noche, sin embargo, no le ganó ni la más mínima sonrisa. ¿Listo para mañana?, preguntó sin convicción. Naruto se encogió de hombros, pero su guardia estaba en alto, podía decir cuando Shisui estaba incómodo. Se apresuró a encontrar una forma de preguntar sobre las recientes aventuras de Naruto sin preguntar directamente cómo estaba, una forma segura de empujarlo más hacia su mutismo. Escuché que te habías hecho amigo de Godaime, de todas las personas, comentó. Naruto saliendo con un adulto solo era lo suficientemente alucinante, que era una figura de la más alta autoridad había hecho que Shisui dudara de la autenticidad del rumor. Pero tanto Genma como Raido se habían quejado copiosamente de que el chico robaba su nuevo Hokage de su trabajo, algo que era lo suficientemente intrigante como para que Shisui casi se arrepintiera de dejar el Anbu y perderse. Por otra parte, por haber conocido a Tsunade, podía ver cómo se llevarían. Estaba muy interesado en la mujer, ya que ella había estado realmente interesada en sus divagaciones nerviosas sobre la academia, un tema en el que nadie mayor de 20 años parecía tener interés en todo el pueblo. Ella le había dado luz verde para que él buscara mejorar todo el sistema, un poderoso argumento para ganar. Puso a Tokuma a su lado. Pero lo que decían sobre ella era cierto. Era descarada, directa y no le importaba que le gustaran, como Naruto. Y ella lo trató bien, por lo que pudo deducir. Eso fue suficiente para impulsarla a lo alto de su lista de personas agradables. Y en Naruto también. Su respuesta, sin embargo, no fue tan entusiasta con Shisui como esperaba. Salimos, supongo. Tu círculo se está expandiendo, bromeó Shisui a la ligera. Necesitas más amigos. Ella no es mi amiga. Shisui se sorprendió por los lamentos que pensó que podía escuchar en la voz de Naruto, a pesar de la finalidad de la declaración. ¿Por qué no? Ella es el Hokage. Incluso el Hokage tiene amigos. Había cosas más raras que el jefe de la aldea entablando amistad con un niño de 12 años. La edad no significó mucho para los shinobi, especialmente una vez que salieron de la academia y entraron en las filas. No tengo amigos del Hokage. Naruto estaba perdiendo los estribos lenta pero seguramente.
Sin embargo, estaba más derrotado que enojado. Nunca habían hablado de eso, pero estaba bastante claro que Naruto no sentía mucho amor por el Sandaime. Fue comprensible. ¿Pero el Godaime? No importa lo amable que sea conmigo, dijo, y ahora hablaba más para sí mismo que para su tutor. No importa lo que me enseñe y cómo me trate. Si es necesario, ella será la que me envíe de regreso a la jaula. Entonces apareció claramente lo que Sasuke había querido decir. Siempre era lo mismo, ¿no? Pasaron cosas. Todos los involucrados estaban muy conmocionados y heridos. Y luego algunos siguieron adelante, pero otros no lo hicieron. Kakashi fue a la piedra conmemorativa, según el clima y en cualquier momento, y la miró durante horas, inmóvil, tan quieto como la piedra. Itachi deambulaba con ojos angustiados, incapaz de confiar en sí mismo con la más mínima decisión, sintiéndose culpable de cualquier indulto que tuviera. Y Naruto destrozó y se volvió en su cama, rogando que lo dejaran salir. Se despertó empapado en sudor frío y se apresuró a abrir la ventana de par en par de todos modos, para dejar entrar el frío de la noche, y a menudo subía al techo solo porque podía. Para probarse a sí mismo que no estaba atrapado allí. Otros siguieron adelante, pero los que estaban en el centro de todo se quedaron estancados. No sucederá, dijo Shisui, plenamente consciente de que no podía fingir tener ninguna certeza sobre esto, obteniendo una mirada dura que le dijo que Naruto también lo sabía. Sasuke fue el primero en llegar y Naruto fue el último, como de costumbre. Sin embargo, no llegó tarde, así que Sasuke no dijo nada. Naruto parecía cansado, todavía no dijo nada. Sakura lo hizo y recibió una rápida respuesta a sus problemas. Su persistencia frente a la desgana de Naruto fue honorable y agotadora. Docenas de genin estaban convergiendo hacia la academia, donde se llevaría a cabo la primera tarea del examen de Chunin. ¿Listo?, preguntó Sasuke, para no tener que dar una respuesta él mismo. Vamos a patear traseros, declaró Sakura, ajustando la correa de su espada en su pecho. No puedo esperar, dijo Naruto. Tal vez incluso fuera cierto. Vamos entonces.